¿Qué es una adicción? Dice que una adicción es un hábito de conductas peligrosas o el consumo de determinados productos. Hay 3 adicciones muy comunes en el ser humano, que son las drogas, el sexo y el alcohol. Sin embargo, no nacemos con estas adicciones. Es más, somos nosotros en nuestro afán de querer experimentar y vivir cosas nuevas que nos vemos envueltas en estas adicciones. Una adicción es el deseo irrefrenable de estar cerca a esa fuente que nos genera placer. Una persona adicta no tiene dominio propio para saber si está o no está dentro de una adicción, aún sabiendo las consecuencias que esta conlleva para su vida. Y buscando y pensando en qué cosas son buenas para nosotras, qué cosas no son tan buenas, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, o qué cosas son adicciones a nuestra vida y qué cosas no. Llegué a un versículo muy confrontador. Y lo vamos a ver en 1 Corintios 6:12. Lo voy a leer en dos traducciones, en la traducción del lenguaje actual y en Nueva Traducción Viviente. Dice la primera: el Señor me lleva a ver este versículo, ok, aquí estamos. Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. En la Nueva Traducción Viviente dice así: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo devolverme esclavo de nada. Cuando yo leía esto, porque a veces nos preguntamos, ¿estaré haciendo esto bien? ¿Estaré haciendo esto mal? ¿Será esto pecado? ¿Será esto o no será pecado? Y nos hacemos esa pregunta. Y este texto nos dice, todo se nos es permitido, mas no todo nos conviene. Podemos hacer cualquier cosa, pero no todo nos va a edificar. Tenemos que poner en nuestra balanza qué cosas edifican nuestra vida, qué cosas están bien para nuestra vida y cuáles definitivamente no. Y esa es la opción que nos da Dios a nuestra vida, poder elegir, poder discernir qué está bien y qué no está bien. Quiero hablarles un poquito también con respecto a las adicciones de parte de mi vida, parte de mi testimonio, un testimonio familiar acerca de las adicciones. Y bueno, crecí con mis abuelos paternos y mi mamá. Vivíamos en un terreno donde la casa estaban las dos juntas, la casa de mis abuelos, la casa de mis papás. Entonces siempre tuvimos contacto con ellos. Mi abuelo siempre fue un hombre ejemplar, trabajador, nunca faltó nada en el hogar, él siempre proveía su casa. Pero mi abuelito tenía un defecto, tenía un problema. Y ese problema se llamaba alcoholismo. Fue un tiempo muy duro para mi familia. Fue un tiempo muy difícil para mí como niña, porque esto lo viví en mi niñez. Porque recuerdo muchas veces que a pesar de que mi abuelo era grandioso, tenía este problema. Y ese problema lo llevaba a tener conductas no muy buenas. Recuerdo muchas veces que mi abuelito no llegaba en las noches y tal vez salía desde muy temprano a trabajar y llegaba la noche y nosotros preocupados, mi abuelita, mi mamá, mis tíos preocupados, ¿dónde estará mi abuelo? Y pasaba toda la noche y buscábamos por todos lados y no aparecía. El día siguiente seguíamos buscando cuando de repente alguien nos llamaba y nos decía, su abuelo está metido en tal casa que vende el licor clandestino, entonces está ahí muy ebrio y no se puede levantar. Entonces mi mamá iba y sacaba a mi abuelo de este lugar y lo traía a la casa.
Nos llamaban y decía, su abuelo está tirado en un caño ahí, muy borracho y nadie puede levantarlo, está inconsciente. Y mi mamá iba y lo volvía a traer a casa. Y así pasaron muchas situaciones, muchas cosas que nos dolían y nos marcaron a nosotros y a mi familia y a mi mamá también. Pero qué difícil, porque aunque él tenía esta adicción al alcohol, era muy difícil poder quitársela. Me recuerdo que teníamos en ocasiones que encerrar a mi abuelito dentro de la casa, dentro de su cuarto, y no dejarlo salir. Y para nosotros escuchar todo el día a mi abuelo golpeando la puerta diciendo, déjeme salir, yo me quiero ir, era algo preocupante, porque mi abuelo pasaba días sin comer, semanas, hasta meses sin comer, porque solo quería tomar licor. Una vez casi estaba muriendo porque no había comido nada, no quería comer. Y recuerdo que para poder darle de comer y que no se muriera, tuvimos que hacerle un cambio. Entonces le decíamos que si él se comía la comida, la recompensa de él iba a ser un traguito. Y solo así logramos poder levantarlo para que él pudiera seguir adelante. Porque estaba casi muriéndose, estaba demasiado delgado, sus órganos por dentro estaban totalmente despedazados porque él lo único que quería era tomar. Entonces hicimos este cambio. Y esto te puedo decir que nos pasó durante muchos años. Al cabo de, puedo decirte, unos 10 años viviendo esto con mi abuelito, este sufrimiento, este dolor, esta angustia. Y una adicción no solamente marca a la persona adicta, sino que también marca a todo su entorno, a todas las personas que están a su alrededor, a todas las personas que le ama y que le interesa a esa persona, también marca. Y fue así como pasando los años, mi mamá, como les digo, siempre estuvo ahí, siempre estuvo preocupada de ayudarlo, de hacer algo para que él saliera de este vicio, que no sé cómo lo logró. Solo recuerdo que, porque todavía estaba pequeña, que le dieron algo de tomar y eso le provocó a él como un asco y como una sensación, y desde ahí, bueno, gracias a Dios, él nunca más volvió a tomar una gota de alcohol. Sin embargo, yo al haber vivido todo esto, haber experimentado esto, no me dejó fuera de esta cadena, porque aunque ya lo había vivido, cuando llegó mi adolescencia, como les dije al principio, a veces uno, aunque haya vivido la situación, uno desea experimentar, uno desea querer vivir esa parte y vivir cosas nuevas. Y empecé a consumir yo el alcohol. Empezaba mis fiestas, si no era fiesta, no había alcohol, no era divertido. Si no tomaba un día, si ya no era divertido, necesitaba en todas las fiestas que iba a tomar alcohol, porque eso me hacía sentir feliz, me hacía sentir animada, aunque me hacía hacer cosas de las cuales no me enorgullecen o me hacían hacer o decir cosas que no estaban bien. Y así empecé, como desde los 12 años, y mis papás ni sabían. Recuerdo que mis papás ni idea tenían de que yo empecé a tomar. Y es que muchas veces empezamos a hacer cosas porque tenemos algún vacío en nuestro corazón, porque hay una carencia en nuestra vida y queremos llenarla con algo que no es bueno. Y como les digo, mis papás no se daban cuenta, y recuerdo que siempre salía a las 6 de la tarde afuera de la casa y juntábamos toda la plata, porque entre unos vecinos y yo juntábamos para poder comprar alcohol, y nos sentábamos en una esquina o en la casa de alguna amistad y ahí empezábamos a tomar. Y yo, para que mis papás no se dieran cuenta, recuerdo que yo me limpiaba la cara, me abría los ojos y yo tocaba la puerta como a las 10 de la noche, le tocaba a mi papá rápido porque ya tal vez estaba durmiendo, y yo entraba corriendo y me metía al baño y le decía que me estaba orinando para que él no me viera y para que él no pudiera sentir que yo estaba tomada. Como les digo, el experimentar, no solo por haberlo visto, no solo por haberlo vivido con mi abuelo, sino que ahora yo estaba viviendo esa vida. Fue triste, fue doloroso,
fue feo para mí como ser humano también, porque quise llenar un vacío con esta situación, con esta adicción, que a la larga no me sirvió de nada. No fue hasta, como les decía, todo lo que hacía, a donde iba, el licor tenía que ser el protagonista porque si no, no era divertido. Pero llegó un momento en el que, hablando con Dios, yo le pedí a Dios, por favor, necesito quitar esto de mi vida, necesito llenarme de ti, necesito cambiar esta circunstancia, necesito cambiar esta situación. Ya no quiero más esto. Entonces el Señor me decía este versículo, que está en Mateo 26, 41. Dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Claramente yo estaba dispuesta a hacer un cambio. Claramente yo anhelaba querer un cambio en mi vida. Yo quería que esto se acabara. Pero si yo no hacía algo, mi carne iba a terminar rindiéndose al licor de nuevo. Por eso este versículo me confrontó y me decía, el Señor me dice, velad y orad por no caer en la tentación. Cambie su chip, cambie su estilo de vida, haga otra cosa. Búscame, 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 para que no puedas caer en tentación. Porque al final, lo que me va a dominar a mí era la carne. También podemos ver que hay muchas adicciones hoy en día. No solamente hablamos de las más comunes como son sexo, droga y alcohol. Hoy en día se han venido presentando más adicciones que muchas veces no lo vemos así o no las vemos como adicciones. Creemos que es como algo que me gusta hacer, o cuando decimos que las cosas son buenas cuando son malas, o cuando son malas decimos que son buenas, ¿verdad? Y están estas adicciones ahí escondidas que nos llaman la atención porque muchas veces no sabemos cómo reconocer cuando estamos dentro de una adicción y cuando no. Y esas pequeñas adicciones que han estado ahí ocultándose o que han venido a nuestra vida últimamente y a la actualidad, porque cada vez son diferentes. Las mismas adicciones de hace 20 años no son las mismas de ahora, van cambiando. El diablo se va como haciendo estrategias para poder, ¿verdad?, amarrar la vida de las personas. Y una de ellas son el celular. Tal vez usted dirá, no, yo no soy adicto al celular, pero realmente el celular se convierte en una adicción a nuestras vidas. Somos adictos al celular, no podemos salir a ningún lado si no va el celular. Se nos puede olvidar cualquier cosa, menos el celular. El celular siempre va a estar ahí en el bolso o en el pantalón o en algún lado, pero eso no lo vamos a olvidar. Y estamos pendientes de que si sonó, de que si no sonó, que si tengo un mensaje, que si tengo una llamada, de que si tiene el volumen, que si no. Y nos creamos una adicción a estar amarrados al celular. Otras de las cosas que podemos ver en la actualidad como una adicción son los videojuegos. ¡Wow! Y yo decía, bueno, los videojuegos, bueno, a mí me gusta jugar ahí, por ahí un jueguillo también, pero ¿hasta dónde permito que este juego sea una adicción en mi vida? Y muchos jóvenes del día de hoy son adictos a estar en estos videojuegos. Llámese videojuegos de una consola, llámese videojuegos que usted juega en el celular, pero están en esa necesidad de estar ahí jugando y jugando y jugando y jugando, que todo el tiempo invertido en ellos, o que pueden invertir en otras cosas, solo lo invierten en estos juegos. Hablaba un día con una amistad y me decía que tenía problemas con uno de sus familiares porque esta persona no comía en la escuela, no gastaba dinero, todo el dinero que le daban lo ahorraba y lo ahorraba,
porque era tanta la adicción a este juego Free Fire, entonces que él, toda la plata que tenía era para comprar, no sé si compraban vidas o armas o cosas para este juego. Y que un día, cuando no pudo no se le dio lo que quiso, no se le compró lo que había pedido, este joven empezó a desarmar la casa, a patalear, a gritar, a golpear, sin ninguna razón, sobre el simple hecho de que no se le había dado para que invirtiera en su juego. Entonces ya ahí vemos claramente que este niño estaba adicto a estos videojuegos, aún sin saberlo o poder decir, no soy adicto, ¿verdad? Las redes sociales. Las redes sociales también son una adicción. Hay personas que están pendientes de que necesitan o tienen la necesidad de publicar todo lo que hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, y estar pendientes de que, uy, sí, me pusieron un like, no me pusieron un like. Es una ansiedad, es una adicción a siempre estar revisando, y no tienen solo una, sino que todas las redes sociales que puedan haber y existir, ellos las tienen que tener y tienen que estar en constante movimiento sus redes sociales para sentirse que son atendidos o que tienen atención. Los alimentos o las cadenas alimenticias. Dirán unos, no, yo no soy adicto a la comida, pero sí, somos adictos a los alimentos, a las cadenas alimenticias. Somos adictos al chocolate, somos adictos a un refresco de color negro, empieza con co y termina con la. Y decimos, no, yo puedo vivir de agua. Mentiras. Porque usted puede ir a hacer ejercicios y puede estar de lo más bien saludable. Y cuando dice, uy, qué rico y sentir las burbujitas. Entonces ya creamos una adicción de los alimentos. Qué rico comer esto. Y es esa necesidad por siempre estar comiendo y comiendo y comiendo cosas que no nos alimentan. La otra puede ser también la televisión. La televisión puede ser una adicción también porque nos quita nuestro tiempo. Invertimos nuestro tiempo en estar viendo series, en estar viendo cosas que no nos edifican, pudiendo tener este tiempo para otras cosas más importantes o con más habilidades para nosotros. Otra adicción que creamos también en nuestras vidas y como les digo, a veces decimos, no, es que es mentiras, esto no es una adicción para mi vida, esto yo lo manejo, esto yo lo controlo, esto no me domina a mí. Y son los amigos o el novio, así como lo oyen. Dirían, no soy adicta a mi novio, no soy adicta a mis amigos, pero a veces nos volvemos adictos, nos volvemos adictos a ellos, a querer estar siempre ahí, a querer siempre tenerlos bajo nuestra disposición, a lo que hagan, cómo lo hacen. Es una ansiedad y ese desafío de querer siempre estar haciendo lo que nosotros queremos o lo que ellos quieren de nosotros. Entonces, una adicción es todo aquello por lo cual sentimos necesidad, una necesidad incontrolable por tenerlo o porque nos hagan sentir bien. Eso es una adicción en nuestra vida. Entonces, todo aquello que usted sienta que sea una necesidad para su vida, todo aquello que usted sienta que esté dominando su vida, todo aquello que usted necesita tener el control de eso, es una adicción para su vida. Como les decía, en Corintios 6:12 decía, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, dice la palabra, pero no todo lo que uno quiere nos conviene. Por eso no permito que nada me domine. A veces decimos,
es que esto no me domina, es que esto no tiene más influencia en mí que esto otro. Pero es mentiras, como les decía al principio. Una persona adicta no tiene dominio propio de su adicción, no se da cuenta que está cayendo en una adicción hasta que otra persona le hace ver su error o hasta que ella al final se dé cuenta ya por ella misma que está cayendo en una necesidad o en una adicción. Quiero pasarles a unas invitadas que tenemos el día de hoy y ellos van a hablar un poquito, o ella va a hablar un poquito de su testimonio. Para mí es un gusto y un placer pasarlas con Taubet y con Christine. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Tenemos mucho tiempo de no vernos, los extrañamos. Y bueno, hoy tenemos, como dijo la pastora Evelyn, a una persona muy especial. Creo que casi todos ustedes la conocen, Christine. ¿Cómo estás? ¿A qué se debe ese color tan bonito que nos traes el día de hoy? Bien, estoy bien, gracias a Dios. Di, para hacer algo diferente, ahí desde casa se pueden apreciar los colores. Bueno, yo quiero que Christine nos cuente a nosotros un poco acerca de cómo ha sido su vida a lo largo de este proceso que ella ha llevado. Y bueno, vamos a preguntarle en general, Cris, ¿cómo has estado en medio de esta cuarentena, en medio de tanto distanciamiento en el que estamos viviendo actualmente? Sí, bueno, Tao, la verdad es que al principio de la cuarentena, ¿verdad? Sí me sentía un poco desanimada porque el mundo se hace pausa, ¿verdad? El mundo entra en un stop y pues nosotros nos quedamos así como, ¿ahora qué hacemos? Sin cole, la igle, todo, ¿verdad? Entonces, es más que todo eso. Al principio por eso me sentía muy desanimada, pero pues conforme han pasado los días y los meses, me he sentido mejor, me he estado adaptando y pues nada, todos son cambios, entonces ahí tratando de acomodarme. Bueno, yo no sé ustedes, pero creo que han sido varios los que la han visto por las calles, que sale a caminar, es algo diferente. ¿A qué se debe esta nueva actividad, este cambio que usted ha hecho? Sí, Tao, es por lo mismo, digamos, cuando uno está así en cuarentena, en casa, uno entra en ansiedad, ¿verdad? Entonces siempre hay que hacer algo que nos haga mantener nuestra mente ocupada y todo. Entonces sí, he estado ahí haciendo ejercicio, saliendo a correr, a caminar, entonces sí. Bueno, creo que es algo que deberíamos de practicar todos. Me comentabas que anteriormente sufrías de ansiedad o sufres en esta cuarentena de ansiedad. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia. Tal vez alguien lo esté viviendo y no ha identificado qué es ansiedad. ¿Cómo viviste la ansiedad en esta temporada? Sí, bueno, a mí la ansiedad, pues en esta cuarentena me dio así como con ganas de comer de todo, ¿verdad? Los primeros días yo creo que me iba a comer todo lo que había en la cocina. Pero bueno, sí, como te decía, que ya van pasando los días, todo uno ya va diciendo, sí, o sea, ya esto es un cambio, ¿verdad? Ocupamos adaptarnos y pues no podía seguir así esos 3 meses que llevamos, porque si no, entonces sí, ¿verdad? Al principio lo de mi ansiedad lo manejaba mucho así, comiendo y todo, pero ya después ahora estoy haciendo ejercicios y todas esas cosas, entonces. Bueno, yo me imagino que no ha sido la primera vez que has sufrido ansiedad. ¿Antes lo había sufrido? Sí, yo antes sí tenía muchos problemas de ansiedad antes de venir a la igle, ¿verdad? Yo creo que cuando tenía como 12 años, cuando estaba entrando en la adolescencia, me empezaron así los problemas de ansiedad y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces ahí es donde claramente ahorita
en estos tiempos pues trato de manejarlo de una manera diferente, ¿verdad? Como les decía, haciendo ejercicios y todo eso, pero antes sí no sabía cómo manejarlo, ¿verdad? Entonces buscaba la salida por otros lados. Cuando me sentía ansiosa, pues buscaba qué hacer y ahí fue donde comencé yo a adquirir un tipo de adicción, que fue cuando empecé a consumir drogas, ¿verdad? Que cuando ya yo estaba ansiosa o no sabía qué hacer, ¿verdad? Iba y trataba de consumir. La ansiedad más que todo en mi mente es eso, como el montón de pensamientos que se vienen al mismo tiempo a la cabeza, ¿verdad? Entonces uno sí tiene que ser eso, muy cuidadosos con eso y todo. ¿Cómo hacía en su familia con usted para poder enfrentar eso? Porque imagino que así como nos habla la pastora Evelyn, eso afecta a todo nuestro entorno. ¿Cómo afectó eso en todo su entorno? Sí, bueno, cuando yo empecé a consumir, yo tenía como 13 años y, sí, pues al principio no lo veía como un problema porque realmente eso, uno siempre dice que a uno nunca le va a pasar, ¿verdad? Uno siempre crece pensando eso, de que no, eso solo en tele o a todos, pero a mí no. Entonces al principio sí lo tomaba así, como nos decía la pastora Evelyn, ¿verdad? Diversión y todo. Ya llegó un tiempo de mi vida que ya yo estaba cansada, ¿verdad? Al principio cuando inicié con el consumo y todo, mi mamá me internó en un centro de rehabilitación, algunos meses. Entonces ahí pues intenté rehabilitarme y todo, ¿verdad? Igual, pues lo intenté y al final pues cuando salí igual llegué al mundo y llegué a consumir, ¿verdad? Porque no sé, y pues sí, con respecto a mi mamá, pues sí eso, mi mamá pues veía cómo me quitaba a mí eso, pero en lo personal sí fue muy, muy difícil, ¿verdad? Porque yo pues cuando quería dejar de consumir, yo ya no podía. Entonces, sí, mi mamá, de hecho, ¿verdad? Que la pastora Evelyn contaba que el abuelo, cuando no le podían dar el alcohol, se ponía así como loco. Me recuerda una vez que yo tenía mis cosas, ¿verdad? Yo la compraba y la tenía ahí, guardada, y mi mamá llegó y la agarró y me la botó por el servicio. Yo me iba a morir, o sea, en el momento yo entré en un nivel de ansiedad horrible. Yo creo que, no sé, salí corriendo, ni siquiera sé para dónde me fui, pero esas son cosas, digamos, que a uno realmente lo atan, ¿verdad? Y se hace parte de uno sin que uno, pues, se dé cuenta. Yo creo que muchos piensan que es algo que pueden empezar y cuando yo quiero, lo dejo. Yo creo que es algo que por lo general así inicia. Piensan que es algo que pueden dejar en cualquier momento y que no les va a pasar. Y bueno, ¿cuánto tiempo máximo fue lo que usted logró en muchos de esos intentos estar sin consumir eso? La verdad es que no mucho. Yo me levantaba todos los días, ¿verdad? Queriendo ser diferente, queriendo no consumir de nuevo. Yo digo, ok, no, hoy voy a anular el consumo, o sea, hoy no. Y ya cuando veía, ya en la tarde ya no aguantaba, ¿verdad? Yo creo que lo más que pude estar sin consumir fueron los días que tal vez, como 2 días, yo creo que fue lo máximo cuando me iba para San José, que no podía estar consumiendo, o cuando viajaba así, ¿verdad? Que no podía estar consumiendo en las calles, ni cosas así. Entonces, yo sí era diariamente, yo consumía diariamente todos los días como 4 o 5 veces al día. Entonces la verdad es que sí, lo que me decías al principio, que uno piensa que uno lo prueba y ya, y yo lo dejo cuando yo quiera. Pues no, o sea, el primer día que yo lo probé, yo me dije eso, o sea, lo pruebo, ¿verdad? Y ya mañana ya, o sea, y fue algo, o sea, eso fue algo
demasiado rápido, porque yo recuerdo que el primer día que lo consumí, que sí, tenía como 13 años, al día siguiente ya yo iba a ir a buscar más de eso. Entonces, sí, es algo que uno, con las fuerzas de uno, no puede hacerlo. ¿Cuántas veces entre esos intentaste dejarlo? Me imagino que fueron muchas. ¿Y cómo fue que lograste superarlo? Sí, bueno, yo sí lo intenté dejar muchas veces y todo, como les dije, estuve en centros de rehabilitación y todo, pero bueno, estuve 13, 14, 15, 3 años y medio así, consumiendo diariamente y pues yo lo pude superar con ayuda de Dios nada más. Antes de venir a Cristo, la verdad es que todo, o sea, me daban pastillas porque incluso tuve depresión, mucho tiempo, entonces yo tomaba los antidepresivos, consumía, o sea, era una loquera, chiquillos, entonces sí, ya sin darme cuenta, como les decía, o sea, uno ya era esclavo de eso, ya lo necesitaba, ya yo no lo controlaba, sino que esa sustancia me controlaba a mí, ¿verdad? Entonces ahí es cuando yo dije, sí, ya no puedo, ocupo cambiar, ya yo estaba cansada, ya yo, pues nada, ¿verdad? Uno pierde las ganas de todo y más uno saber eso y no poder dejarlo por los propios medios de uno. Entonces, pues nada, yo cuando fui a mi encuentro, ¿verdad? Porque yo dije, ok, ya estuve en centros, tomé pastillas, ya fui con ayuda psicológica, todo, nada, me quitó eso, voy a ir a un encuentro, ¿verdad? A ver qué pasa. Una cosa más que intentara no hacía daño. Entonces, pues sí, fui a mi encuentro y ahí fue donde conocí a Jesús y todo, ¿verdad? Y pues nada, reconocer que uno tiene esa adicción es el primer paso para salir de eso. Yo creo que todos hemos salido de alguna adicción o de alguna ansiedad, pero después de superarlo uno piensa que ya quedó ahí. Pero Cris, ¿has vuelto a sentir o después de ese encuentro ha vuelto a tener el deseo o estar cerca de volver a esa adicción? La verdad es que uno cuando uno está feliz, ¿verdad? Y uno está pues pasando buenos momentos, o uno está con los amigos, o está en la iglesia, ¿verdad? Todas esas cosas, a uno no le da cabida en la cabeza de pensar todas esas cosas, pero ¿qué pasa? Que cuando uno la está pasando mal, cuando uno se siente triste, ¿verdad? O cuando uno no sabe qué hacer, esos pensamientos siempre vuelven. Entonces, sí, siempre por eso es importante saber manejarlos, ¿verdad? O aunque sea, si no sé manejarlos, saber que tengo ahí a las personas correctas. De igual manera, igual, o sea, sí he tenido otra vez, ¿verdad? El tipo de ansiedades, ¿verdad? La ansiedad casi siempre, pero es eso, digamos, cuando uno piensa eso, pues pensar, ¿verdad? Porque yo a veces me pongo, o sea, Dios me sacó a mí de ahí donde yo estaba, ¿verdad? O sea, entonces si Él llegó, pues me sacó, como uno siempre se va a empeñar en volver atrás y uno sabe todo lo que vivió, todo lo que a uno le dolió y más que todo lo que a uno le costó salir, ¿verdad? Entonces sí, es más que todo eso, siempre pensar en el proceso y pues en la persona o en el ser que nos rescata. En mantenerse firme en lo que la hizo cambiar. Yo creo que después de haber estado tanto tiempo en ese hueco, en ese pozo, el estar afuera, el sentir esa libertad fue algo que no quisiste soltar. Creo que después de encuentro fue la primera experiencia que usted vivió y la cual se sentía muy feliz, porque yo recuerdo que usted llegó todo feliz a decirme, Tao, he estado una semana sin consumir absolutamente nada. Y era ese sentimiento el que usted no ha querido volver a... Sí,
me sentía muy feliz porque eso, ¿verdad? Que uno pues se siente atado ahí y todo. Entonces cuando uno viene, conoce a Jesús y todo, es como, así como usted dijo, libertad. Entonces sí, me sentí, o sea, yo dije, wow, 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 wow. O sea, nada pudo quitarme eso como Jesús pudo haberlo hecho. Entonces fue algo increíble para mí, o sea, Jesús definitivamente marcó un antes y un después en mi vida. Entonces, sí, porque cualquier tipo de adicción, o sea, ya sean las drogas, el alcohol, los videojuegos, siempre lo tienen atado a uno ahí de una forma u otra, ¿verdad? Entonces es importante saber que uno es libre en Cristo, uno es, ¿verdad? Uno Que era algo que ya no tenía ahí, que ya no dependías de eso para poder estar en tu diario vivir. Y bueno, yo siento que del otro lado hay muchos chicos que están viviendo situaciones como estas y no sé si nos podrías ayudar a darles recomendaciones, herramientas, cosas que ellos puedan practicar para que puedan salir adelante en medio de esa ansiedad, en esa situación en la que estamos o quizás se encuentren en la adicción que tú estuviste antes. Sí, yo lo que les podría decir es eso, buscar la fuente, que es Dios, ¿verdad? Que es Jesús. Como pudieron escuchar, yo con mis propias fuerzas no pude, lo necesitaba a Él definitivamente, ¿verdad? Él ya estaba ahí dispuesto a rescatarme, solo que uno siempre tiene que, pues, buscar, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso es lo que les recomendaría, más que todo, buscarlo a Él. Y pues nada, después de eso, pues hacer ejercicio, comer bien, y pues tratar de mantener la mente ocupada en cosas que nos gusten, que sean sanas. Yo considero que una de las más importantes también es reconocer que existe una adicción, que existe una ansiedad, que necesitamos ayuda. Y bueno, Cris, ¿quieres agregar algo? No, sí, eso, y pues nada, tener a las personas correctas, ¿verdad? Para uno poder ir y buscar un buen consejo, ¿verdad? También. Y sí, pues eso sería. Bueno, yo, Cris, de verdad te agradezco por querer compartir esto que yo sé que es muy íntimo y usted se lo está brindando a otras personas, a otros chicos que están ahí necesitando escuchar esto, historias que pensamos que no nos van a pasar o que es de gente que no conocemos, pero realmente hay alguien que está necesitando escuchar estas historias. Muchas gracias. Gracias a ti, Tao. Bueno, y como les decía, una adicción puede ser cualquier cosa que te tenga atado, puede ser cualquier cosa que te llame, que no puedas detener ese deseo de estar con eso o compartir eso. Y así como el testimonio que nos daba Cristín, que fue de mucha bendición, yo lo sé. Yo puedo explicarle esa felicidad que sentía Cristín porque yo viví esa felicidad. Era una felicidad donde no necesitaba alcohol. En su caso, era una felicidad donde ella no necesitaba ya más drogas. Esa felicidad solo viene de una fuente y esa fuente se llama Dios. Él fue el único y es el único que puede quitar nuestras adicciones. Es el único que puede limpiarnos, es el único que puede llenarnos de una manera diferente. Le damos gracias a Dios por este momento y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo sábado aquí en casa. Que Dios les bendiga.